El movimiento circular uniforme tuvo mucha importancia en la conformación del modelo cosmológico vigente en la antigüedad. El cosmos aristotélico se dividía en dos grandes mundos radicalmente distintos, el celeste y el terrestre, cada uno de los cuales debía ser objeto de una ciencia diferente. En el mundo terrestre los objetos parecían tender al reposo, cayendo siempre hacia la Tierra, y se consideraba necesario ejercer fuerza sobre ellos para ponerlos y o mantenerlos en movimiento. En cambio, en el mundo celeste, el Sol, la Luna y las estrellas se movían en círculos suaves y uniformes alrededor de la Tierra. De esta forma, el movimiento circular y uniforme se asoció durante siglos a la perfección e inmutabilidad supuestas en el mundo celeste. Con la primera gran revolución científica, que se consolida en el siglo XVII con la formulación de la síntesis de Newton, se superó esta separación radical entre cielo y tierra y se comenzaron a formular leyes de carácter universal. Además de su interés histórico, el estudio de los movimientos circulares, en particular el estudio del MCU, tiene mucho interés práctico. Al ser un movimiento periódico que realizan objetos cosmológicos, se convierte en referencia para medir el tiempo, usando como unidad una cantidad de este movimiento: un segundo, un día, un año. Por otro lado, son muchos los artilugios artificiales que tienen y aprovechan movimientos circulares, uniformes o no. Las agujas del reloj, un satélite de telecomunicaciones, un disco giratorio de cualquier tipo como un CD, una plataforma giratoria como un tío vivo, una rueda, un volante, etc. La fuerza centrífuga y centrípeta son partícipes del movimiento circular, cuya diferencia principal radica en el marco de referencia desde el que se analiza el movimiento. A la fuerza centrífuga se la conoce como pseudofuerza o fuerza ficticia, porque no es el resultado de una interacción verdadera entre los objetos, aunque sea muy real para los ocupantes de un automóvil que está dando una curva. En realidad, lo que sienten las personas es la inercia que todos los cuerpos poseen, la resistencia natural al cambio de dirección. Uno de los aspectos que se tiene en cuenta al diseñar una montaña rusa es la fuerza que el vagón ejerce sobre los pasajeros. Esta fuerza no es constante, sino que está relacionada con cómo va cambiando la velocidad del vagón y por lo tanto la de los pasajeros a lo largo del recorrido. En los tramos curvos horizontales y en los rectos no horizontales, a diferencia de los rectos horizontales, hay aceleración, ya que cambia respectivamente la dirección de la velocidad, la magnitud de la velocidad o ambas. La fuerza neta que actúa sobre el vagón es proporcional a la aceleración y se representa en la figura en varios puntos del recorrido. Cuando un objeto describe un movimiento curvo pueden actuar varias fuerzas sobre él, pero es necesario que la suma de todas ellas esté dirigida hacia el interior de la curva que describe. La fuerza perpendicular a la curva se denomina fuerza centrípeta y es directamente proporcional a la masa del objeto en movimiento y el cuadrado de la magnitud de la velocidad e inversamente proporcional al radio de la curva. En una competencia de lanzamiento de peso, lanzamiento de martillo, un competidor debe lanzar un objeto a la mayor distancia posible. Al lanzar el martillo, el atleta usa una fuerza centrípeta, que se produce por la tensión a la cuerda o por la mano, para acelerar el objeto fuera del movimiento circular y en una dirección específica. Este es un ejemplo clásico de fuerza centrípeta en los deportes. Las centrífugas humanas son centrífugas excepcionalmente grandes que ponen a prueba las reacciones y la tolerancia de los pilotos y astronautas a las aceleraciones gravitatorias por encima de las experimentadas en la gravedad de la Tierra. Este tipo de entrenamiento está específicamente diseñado para buscar prevenir una pérdida de conciencia inducida por fuerzas G, las que alejan la sangre del cerebro del tripulante hasta el punto en el que pierde la conciencia. En el proceso llamado separación por sedimentación, estableciendo la combinación perfecta de fuerza centrífuga y tiempo, se pueden separar las plaquetas de los glóbulos rojos y blancos, ya que son más pequeñas. Este método se utiliza en laboratorios con un sinfín de usos dedicados a mejorar la salud de las personas. El movimiento circular uniforme es el estudio del movimiento de una partícula que sigue una trayectoria circular uniforme, ya que tarda siempre el mismo tiempo en dar una vuelta completa. Por ejemplo, las ruedas de esta bicicleta tienen un movimiento circular uniforme, ya que avanza con velocidad constante. El tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta completa se le denomina período y se lo representa con la letra tau.
En este caso, tarda 3 segundos en realizar una vuelta completa. El número de vueltas que una partícula da en una unidad de tiempo se le denomina frecuencia y se le identifica con la letra F. En este caso, da 4 vueltas por 12 segundos. La frecuencia es la inversa del período y el período el inverso de la frecuencia, y son inversamente proporcionales. El período se mide en segundos y la frecuencia en hertz. La partícula tiene un período y una frecuencia constante, pero lo que varía es su vector velocidad, el cual tiene siempre la misma magnitud, pero cambia su dirección y sentido, como se puede ver en la siguiente animación. Debido al cambio del vector velocidad, ocurre la aceleración centrípeta. Para poder calcularla, se necesita la velocidad tangencial y el radio. La velocidad tangencial es posible calcularla como 2 por pi por radio sobre período o 2 por pi por radio por frecuencia. Y la aceleración centrípeta se la puede calcular como la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. La velocidad angular es el ángulo que se recorre en una unidad de tiempo. Se la representa con la letra omega minúscula y se la puede calcular como 2 por pi dividido período o 2 por pi por frecuencia. Algunos de los principales científicos son Galileo, físico y astrónomo italiano, que junto con el astrónomo alemán Kepler comenzó la revolución científica que culminó con la obra del físico inglés Isaac Newton. Su nombre completo era Galileo Galilei. Es considerado pues uno de los padres de la ciencia moderna, gracias a su papel en el desarrollo de la revolución científica y en el de la implementación del método científico. Su trabajo se considera una ruptura de las teorías asentadas de la física aristotélica. Johannes Kepler, figura clave en la revolución científica, fue un astrónomo y matemático alemán conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Entre los años 1605 y 1619 formuló las 3 leyes del movimiento planetario, que llevan su nombre y que permiten la exacta especificación matemática de las trayectorias descritas por los planetas que giran alrededor del Sol. También formuló algunas leyes ópticas. Christian Huygens fue un astrónomo físico, matemático e inventor neerlandés. Explicó la naturaleza de los anillos de Saturno, fue descubridor de Titán, inventó el reloj de péndulo moderno, explicó la naturaleza ondulatoria de la luz, perfeccionó el telescopio, hizo aportes importantes en teoría de la probabilidad y estableció las leyes de choque entre cuerpos elásticos, entre otros científicos más que también formaron parte.